Ok, este es nuevo tema, ¿ya? Ángulos entre rectas paralelas y una secante. Que la verdad, pues simplemente entra en el tema de ángulos, ¿ok? En el tema de ángulos, pero normalmente comenzamos con un caso particular que es justo el que dice en el título, ¿ya? Que es el caso de las rectas paralelas con una secante. Primero, ¿qué son rectas paralelas? Eso es lo que primero quiero que me digan. ¿Qué son rectas paralelas? ¿Ok? A ver, quiero ver que me responden en el chat. En lo que son rectas paralelas, como sabemos que las rectas son infinitas, ¿ya? Como sabemos que las rectas son infinitas, la definición más sencilla que se le puede dar a las rectas paralelas es que son dos rectas que nunca se van a cortar, ¿ok? Que nunca se van a cortar, porque estamos hablando de rectas, ¿no? Porque si hablamos de segmentos que no se cortan, pues podemos decir que estos son, no se están cortando, pero no son paralelas, porque el paralelismo se ve en su extensión total. ¿Ok? O sea, si en algún momento, si en alguna parte de su extensión se llega a cortar, pues ya no son paralelas. ¿Ya? Entonces, la única manera de que cumplan que dos rectas no se corten es que sean paralelas. ¿Y cómo van a ser de esa forma? Pues que van a tener la misma, o sea, pues básicamente el concepto sería que no se van a cortar, ¿no? Siempre lo vamos a ver así, que parecen ser rectas iguales, pero que están separadas. Siempre van a estar separadas a la misma distancia en toda su extensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta es una recta, la recta paralela pues será así. ¿Ok? Son rectas paralelas. Y que por lo general, para que se representen que son paralelas, por lo general le ponen unos palitos de esta manera, ¿no? Que dicen que esos dos son paralelos. ¿Ok? Entonces, este de acá, lo vamos a poner por aquí. Son rectas paralelas, rectas que nunca se cruzan. Nunca se cruzan. Y para saber que son rectas, siempre tenemos que añadirle sus flechitas a los costados para indicar que son infinitas. ¿Ok? Nunca se van a cortar entre sí en toda su extensión, ¿no? Siempre van a ir ahí bien a la misma distancia que la otra en todo su camino. ¿Ok? Entonces, esa es una recta paralela. ¿Y qué será una recta secante? Pues la palabra secante, por lo general, se utiliza para algo que corta, ¿ya? Algo que corta. Entonces, aquí viene el tema de ángulos entre rectas paralelas y una secante. Pues, que el primer caso que nosotros vamos a ver aquí, que a mí me gusta llamarle la propiedad de la zeta del zorrillo, bueno, la zeta del zorro, ¿no? Que es que si tenemos el caso particular, que lo voy a poner así que bien grande, vamos a ponerlo acá con esto de aquí. Ok. Si tenemos dos rectas paralelas, ¿ok? Si tenemos dos rectas paralelas y agarramos una recta secante, en otras palabras, una recta que vaya a cortar a las dos, ¿ya? Una recta que vaya a cortar a las dos, de esta manera, por ejemplo. Acá se va a producir la propiedad de la zeta del zorrillo. ¿Ok? La propiedad de la zeta del zorrillo. ¿Dónde ven la zeta del zorrillo? Pues aquí está la zeta del zorrillo, ¿no? Pa, pa, pa. Si han visto el zorro, ¿no? Que hacía con la espada, ¿no? La zeta del zorro. Entonces, esta propiedad lo que nos va a decir es que si nosotros tenemos un ángulo en esta parte de aquí, por ejemplo,
primero, obviamente se debe cumplir que estas dos rectas son paralelas, ¿no? Estas dos rectas son paralelas. Si nosotros tenemos, bueno, acá por si acaso no vaya a quedar claro, este celestito es la, ajá, aún así, esta es la recta secante. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo, ¿ok? Tenemos un ángulo en esta posición. Lo que va a pasar es que con esta propiedad nosotros vamos a poder conocer otros ángulos rápidamente. Primero, entre rectas paralelas, ¿ya? Entre rectas paralelas, si una recta las corta, puede arrastrar los ángulos, bueno, va a arrastrar los ángulos en cada en cada uno de esos cortes, ¿ok? Los va a arrastrar, los va a trasladar. Entonces, si el alfa está aquí, ¿no? Está que se forma en esta parte, pues en esta parte también aparecerá un alfa, ¿ok? Y de la misma manera, nosotros sabemos que los ángulos opuestos son iguales. Eso lo hemos visto en las clases pasadas de ángulos. ¿Ya? Los ángulos opuestos, ¿no? O sea, si tenemos un cruce de dos rectas, el ángulo que esté acá arriba será igual al ángulo que está acá abajo. Y el ángulo que esté acá a la izquierda, ¿no? Este ángulo de acá, será igual a este ángulo de acá. ¿Ok? Si está en el cruce de dos rectas. Entonces, si acá está alfa, acá también estará alfa. Y pues acá también estará alfa, ¿no? Y aquí es donde viene la parte de la z del zorro, ¿no? O sea, en las puntitas de la z del zorro estará el mismo ángulo. ¿Ok? Y lo mismo pasará, pues, obviamente, con los ángulos de aquí, ¿no? Si este es beta, y al mismo tiempo se trasladarán al otro lado. ¿Ok? Esa es la propiedad principal. Con las rectas paralelas y una recta que los corte. ¿Ya? Que cualquier recta que los corte a distintas rectas paralelas van a trasladar los ángulos de la misma manera en cada uno de los cortes. ¿Ok? Entonces, con esta propiedad principal, decimos principal porque van a haber propiedades similares, pero será sencillo de recordar si tenemos bien clara esta primera propiedad. ¿Ok? Entonces, de aquí nacen otras propiedades que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede decir? Pues que, o sea, ya sabemos, ¿no? Que este ángulo se va a repetir acá, ¿no? Así. También, pues, sabemos que alfa con beta forman 180 grados, por lo tanto, si tú ves un ángulo en esta parte y ves otro ángulo en esta parte, pues al toque vamos a sacar que estos dos ángulos suman 180 grados, son suplementarios. Hay que recordar que los ángulos que suman 180 grados son suplementarios. ¿Ok? Son detallitos que nosotros podemos observar cuando ocurre este tipo de gráficos. ¿Ok? Pero a partir de esta propiedad nacen otras. Nacen otras que yo le llamo... Ya, o sea, estas propiedades no tienen nombre, ¿ya? Que, a ver, ni siquiera en el libro. Bueno, en el libro le ponen unos nombres medio raros, pero a mí me gusta llamar a este de aquí la propiedad de la z del zorrillo. ¿Ok? La z del zorrillo. A partir de la z del zorrillo hay otra propiedad que por lo visto en el libro por lo visto tampoco le ponen nombre, pero a esta propiedad yo le llamo la propiedad del serruchito. ¿Ok? La propiedad del serruchito. A ver, acá primero le voy a poner
la propiedad de la Z del zorro. Pero a mí me gusta llamarle del zorrillo. Ya saben. Y a la otra propiedad que voy a explicar ahorita, que nace a partir de esa, es la propiedad del serruchito. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la propiedad del serruchito. Propiedad del serruchito. ¿Cuál es la propiedad del serruchito? Pues, vamos a regresar aquí. Que si tenemos las rectas paralelas, ¿ok? Tenemos estas rectas paralelas. Ya tenemos estas rectas paralelas. Y va a venir un serruchito a cortar las rectas. Cuando digo el serruchito es que va a venir. A ver, cuando yo lo dibujo, no, los problemas posiblemente no vayan a ser exactamente iguales. O sea, yo lo dibujo así, pero también el problema puede venir así. Pero el concepto que yo les voy a dar, pues se cumple en cualquier caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el serruchito puede venir un serruchito de esta forma. Voy a poner más gruesito. Por ejemplo, puede venir así, 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 así. ¿Ya? El serruchito. ¿Qué propiedad va a aparecer del serruchito? ¿Ok? La propiedad del serruchito dice esto. Nosotros vamos a ver los ángulos cerrados, ya los cerrados, los agudos. Bueno, agudos no necesariamente, pero los cerrados. Me refiero a los que están dentro de las esquinas. Por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, este de acá. Vamos a llamarle alfa. Este de acá, que le vamos a llamar beta. Este de acá, que le vamos a llamar teta. Y este de acá, que le vamos a llamar gamma. Y ahora voy a indicar los ángulos, los ángulos cerrados, pero que miran a la derecha. Si se dan cuenta, he pintado de amarillo los ángulos que están mirando hacia la izquierda. Los que están mirando para allá. O para allá. A ver, creo que creo que si hablo de la pantalla, creo que sería para allá, ¿no? Los que están viendo para allá. ¿Ok? Entonces, acá yo estoy diciendo para allá porque acá sí ven mi gráfico, pero para ustedes, o sea, para que mis dedos indiquen a la dirección correcta, pues esos ángulos amarillos están viendo para allá, ¿no? Para allá. Ahora, voy a pintar los ángulos dentro de las esquinas, que estén mirando para allá. ¿Ok? Y serán este angulito de acá, que será el ángulo A, ¿no? El ángulo A. Luego tendríamos nuestro ángulo beta, bueno, B, voy a llamarle B. A, B y mi ángulo C. ¿Ok? Mi ángulo C. La propiedad que voy a indicar ahorita es independiente de, de qué tan feo es el serruchito, ¿ya? O sea, puede tener 10 picos, ¿ya? Puede tener la cantidad de picos que sea. La propiedad que voy a explicar ahorita va a cumplir en cualquier caso, porque la voy a decir de forma bien general. Y es que este símbolo de acá, que es el sigma, es el símbolo de la sumatoria. Quiere decir que vamos a sumar ángulos, ¿ya? O sea, la suma de los ángulos, y acá voy a escribir, los ángulos que miran a la izquierda, ¿ya? Que miran a la izquierda, será igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha.
¿Ok? O sea que si yo sumo alfa más beta más teta más gamma, me va a salir lo mismo que sumar A más B más C. ¿Ok? Pero, pero, dentro de las rectas paralelas, ¿ya? No estamos tocando los ángulos que están afuera. ¿Ok? Solamente dentro de las rectas paralelas, todos los angulitos que estén mirando hacia la izquierda serán igual a la suma de los ángulos que estén mirando a la derecha. No quiere decir que sean ángulos iguales, sino que la suma de los ángulos de los que miran a la izquierda será igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha. ¿Ok? Dentro de las rectas paralelas. Y en el libro van a ver que ese lo explican después de otro, pero yo prefiero explicar este, porque este es el más general. Y pues, de aquí si vemos la propiedad básica, ¿no? La propiedad básica que indican ahí también en el libro, que es una así. Hay una propiedad básica que indica el libro que dice así. Mm, no sé, que si viene una recta de esta manera, ya viene una recta de esta manera, y acá tenemos pues un ángulo alfa y un ángulo beta, y acá tenemos un ángulo X, pues acá la propiedad dice que X es igual a alfa más beta. Pero no se lo aprendan de esa manera, porque este también es un serruchito, ¿ya? Este también es un serruchito, entonces también se va a cumplir el tema de que los ángulos que miran a la izquierda, alfa y beta, ¿no? La suma de alfa más beta, será igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha. En este caso solamente hay un ángulo que mira a la derecha, por lo tanto será X. Ahora, cuando digo los ángulos que miran, me refiero a los que están, a los ángulos que están dentro de las esquinas, ¿ok? O sea, lo digo porque esto de acá es una esquina. Y agarramos el ángulo que está dentro de la esquina, no este ángulo que está afuera. ¿Ok? Los ángulos que están dentro de la esquina. No, nada que 183, no. Son la suma de los ángulos que están mirando a un lado es igual a la suma de los ángulos que están en el otro. Como acá solamente hay uno que está viendo a la derecha, ese ángulo sería igual a, a la suma de los ángulos que estén mirando a la izquierda, ¿no? De alfa y beta. ¿Ok? Entonces, esa es la propiedad. Y esa es toda la teoría que vamos a ver. Porque a partir de ahora nos vamos a poner a practicar. ¿Ya? Con los problemillas vamos a practicar. Ok, entonces acá vamos a cambiar de hojita. Vamos a cambiar de hojita. Y vamos a ir pegando algunos problemillas. Están listos ya, muy bien, muy bien. Venga, primer problema. Y vamos a pegar por aquí el segundo problema. Ya saben, ya participación. Participan y se ganan sus puntitos. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuánto sale este problema 1? Ya, entonces vamos a ver aquí. Este es un ejercicio para aplicar la Z del zorrillo. Primero vamos a leer bien el problema. El problema nos dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcula X. ¿Ya? Esta es la forma en cómo se denota las rectas paralelas. Quiere decir que la L1 y L2 son paralelas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, nosotros pues, lo vemos así, ¿no? Ahora sí, más derechito. Pero no importa, la verdad. Sabemos que son paralelas. Entonces, si son paralelas, quiere decir que los ángulos van a ser trasladados de la misma manera en cada uno de los cortes, ¿ok? O sea, por ejemplo, este es un cruce y este es otro cruce.
Vamos a trasladar los ángulos. ¿A cuál puedo trasladar? Pues, por ejemplo, yo puedo trasladar tal vez este de aquí, ¿no? Vemos que este 2x menos 10 está aquí. Por lo tanto, ese se tiene que trasladar acá. ¿Así? O también yo puedo decir, si este 2x más 10, el opuesto es 2x más 10. Y por la z del zorrón, que acá está invertido, los que están dentro de las esquinas van a ser iguales, ¿no? Entonces acá este es 2x más 10. Y pues de qué nos damos cuenta que estos dos angulitos juntos forman 180 grados, ¿no? Juntos forman 180 grados. Entonces, si los dos juntos forman 180 grados, entonces lo sumo. El ángulo de abajo que he trasladado, lo sumo con el ángulo que está más arribita, porque están ahí bien pegaditos, y bien pegaditos están formando un ángulo de 180 grados. Entonces acá esto lo igualo a 180 grados. Entonces, pues aquí se acabó la geometría y solamente estamos en una ecuación, ¿no? Una ecuación algebraica. 2x más 3x es 5x, 10 más 20 es 30 y acá tenemos pues 180 grados. Aquí nos vamos a quedar con el 5x, el 30 grados lo vamos a pasar a restar a la derecha porque estaba sumando. Entonces tendríamos que 5x es igual a 180 menos 30, que eso es 150 grados. Por lo tanto, el 5 pasaría a dividir, porque estaba multiplicando, y 150 entre 5, pues serían 30 graditos. Y sería la respuesta de nuestra primera pregunta. Y podemos corroborar, ¿no? Podemos corroborar. Si x es 30, pues 30 por 2 es 60. Es 60 y más 10 es 70. ¿No? Quiere decir que este ángulo acá es 70, 70 y este de acá es 70. ¿No? Y si vemos acá, 30 por 3 es 90 y más 20 es 110. Y 110 y 70 son ángulos suplementarios porque suman 180. 110 más 70 es 180. Entonces, está bien resuelto nuestra pregunta. Vamos a ver acá el problemilla 2. Ahora sí, ahora sí. Vamos a resolver el problema 2. En el problema 2 nos dicen que la recta L1 y L2 son paralelas, ¿no? Esta vez la secante es este de aquí, es la que corta. ¿Ok? Pero estas dos son las paralelas. Entonces, nosotros sabemos que una recta secante, cuando atraviesa rectas paralelas, en los cortes se van a producir los mismos ángulos de la misma manera. Creo que me debo poner aquí un pajarito o algo, porque no sé dónde estoy viendo. Ya, entonces debo poner los mismos ángulos en las mismas posiciones dentro del cruce. ¿Ok? Entonces, debo trasladar ángulos. ¿Ok? Debo trasladar ángulos. Por ejemplo, vemos acá 3x. ¿Ok? Esta es la recta secante. Entonces, en estos cortes se van a producir los mismos ángulos de la misma manera. Entonces, si acá yo veo que en esta parte está 3x, pues en esta parte también debe estar 3x. ¿Ok? Y por ángulos opuestos, ¿dónde están los ángulos opuestos, profe? Pues mira, acá vemos una recta que se corta con otra y te forman los dos ángulos opuestos. ¿Ok? Entonces esos dos ángulos opuestos tienen que ser iguales. ¿Ok? Los ángulos opuestos siempre son iguales. Solo si se forman por corte de dos rectas. Esto de acá, esto que estoy poniendo ahorita, este con este no son ángulos opuestos porque estos son cuatro líneas distintas. ¿Ok? Pero cuando son de dos líneas, de dos rectas, ahí sí esos ángulos opuestos son iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Aquí voy a poner, voy a pintarla de celestito, aquí,
acá. Y voy a decir estos dos son ángulos opuestos. ¿Ok? Y los ángulos opuestos son iguales. Entonces 3x tiene que ser igual a x más 40 grados. Más 40 grados. El x de aquí pasaría al otro lado. Si era positivo, pues puede pasar como negativo. Entonces tenemos acá 3x y el x va a venir a restar. Y esto es igual a 40 grados que no lo hemos movido de su lugar. 3x menos 2x, 3x menos x es 2x. Y 2x pues nos sale 40 grados. Por lo tanto, el x será igual a 20 graditos, ¿no? La mitad, porque el 2 va a pasar a dividir. ¿Ok? X nos sale 20 grados. Ok, entonces voy a poner otra hojita. Vamos a ver más problemillas. Más problemillas. ¿Y cuánto sale el problema 3? ¿Cuánto sale el problema 3? Vamos a ver cuánto sale el problema 3. A ver, entonces en este problemita de aquí, lo que yo voy a hacer primero es leer. Nos dice, calcula alfa. Alfa está acá. Si la recta L1 es paralela a la recta L2. ¿Dónde está la recta L1? Está aquí. Pero a mí no me gusta que las rectas estén acá incompletas. Entonces lo que yo voy a hacer es crear, lo voy a hacer con este de acá. Ya. Es extender mi recta L1, porque las rectas son infinitas. Y mi recta L2 también la voy a extender. Y esta recta de acá, también la voy a extender. Y lo extiendo, pues para que se den cuenta de que las rectas paralelas, pues son estas, y la recta secante es la de acá. Entonces acá no hay serrucho ni nada de eso, es un problema normal. Simplemente decimos, mira que está 45, y este es el cruce, ¿no? Este es el cruce, y en los cruces se deben repetir los ángulos de la misma manera. Entonces, si acá estaba 45 grados, este ángulo de acá también tiene que ser 45 grados. ¿No? Se traslada. O con la Z del zorro también, ¿no? Acá sí está más bonito para aplicar la Z del zorro. Las esquinas internas de la Z tienen que ser iguales. Acá está 45 y acá pues debe estar 45 grados. ¿No? Y ahora de qué nos damos cuenta, pues de que estos dos ángulos juntos forman 180 grados, ¿no? Porque están pegaditos. Por lo tanto, tendríamos que 45 grados más alfa es igual a 180 grados. El 45 pasa a restar y tendríamos 180 grados menos 45 grados, un total de 135 graditos. ¿Ok? Felicitaciones a los que lo hicieron bien. Ese sería el primer problemilla. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda. Vamos a pasar a la segunda. Ya. Ahora sí explicamos la 4. No, dicen recta L1 es paralela a L2. Recta L1, recta L2, entonces los dos son paralelos. Entonces lo que yo voy a hacer acá
es aplicar la Z del zorrillo. Primero, vemos acá. Tenemos 32 grados. Y acá vemos su ángulo opuesto. Y hemos dicho que los ángulos opuestos son iguales. ¿Ok? Los ángulos opuestos son iguales. Y ahora, aquí es cuando yo aplico la Z del zorrillo. Pa, pa, pa. Aplico la Z del zorro y el interior de los vértices, ¿no? De las esquinas, tiene que ser el mismo ángulo. Entonces, acá es 32 grados también, por la Z del zorrillo. Y ahora, pues digo, pues mira, vemos que aquí, esto es X, ¿no? Esto es X, este de acá es 90 grados y este de acá es 32. Y todo junto forma 180 grados, un ángulo plano, ¿no? Hay que recordar que esto de acá, este cuadradito de acá, es un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo junto esos tres ángulos, me tiene que salir 180 grados, ¿no? Junto X con 90 grados, con 32 grados, y me debe salir 180 grados. O sea, X más 90 más 32 es 122 grados. Y esto es igual a 180 grados. Y 122 pasa a restar, ¿no? Juscamaita, justo me llegó esto a sacar este ángulo, pero no lo paso a restar. 180 menos 22 es 58 grados. ¿Ok? Y esa sería la respuesta de la number 4. Una preguntita. ¿La pantalla se ve más amarilla? ¿No? Porque justo ahorita se ha activado la luz nocturna. Pero eso solamente lo pregunto por curiosidad. No, de que se ve bien, se ve bien. A ver, yo me veo más amarilla, pues claro, que las luces están apagadas, ¿no? Si yo prendo aquí, hay más luz, menos luz, más luz, menos luz. Ya, ahora vamos a ver el problema number 5. Problema number 5 es este de acá. Piden calcular x más y más z. Y voy a poner un problema más para terminar aquí. En la tarea voy avisando que va a ser la tarea para la casa, ¿ya? O sea, la sección tarea para la casa. No, mejor no. Les voy a dejar indicada terminando la clase. Ya, en esta pregunta, bueno, en este problema, nos dicen que calculemos x más y más z, que son tres ángulos. Y pues nos dicen que la recta L1 y L2 son paralelas, pero nos dicen que la recta L3 y L4 también, ¿no? Voy a poner con tres rayitas. ¿Ok? Entonces, acá vemos un ángulo conocido, 55 grados. Y lo que yo debo hacer es trasladarlo de forma adecuada. Por ejemplo, si agarramos estas dos rectas paralelas y como la secante, ¿no? Estas dos rectas son paralelas. Esto sería una secante, quiere decir que acá se trasladan los ángulos. ¿Ok? Entonces, si se trasladan los ángulos, ¿no? Bueno, si este es Z, sabemos que acá es Z. Bueno, acá, ¿no? Si yo hago acá la Z del zorro, pim, pim, pim. Recuerden que la Z del zorro, estas dos rayas tienen que ser las paralelas, ¿ya? La línea que une a la Z, las dos bases de la Z, tiene que ser la secante. Entonces, los ángulos que están aquí
dentro de las esquinas serán iguales. En otras palabras, 55 grados. Y como sabemos, estos dos son opuestos. Por lo tanto, Z también es 55 grados, ¿no? De la misma manera, yo puedo decir acá, si este es X, mira, yo puedo calcular X y puedo calcular Y, ¿eh? ¿Ya? Yo puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo aquí. Pero no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer más rápido todavía. Si nos damos cuenta, este X, su opuesto es este X, ¿no? Y si yo aplico la Z del zorro acá, la Z del zorrillo, este es ángulo interno y ángulo interno. O sea, un ángulo, o sea, dentro de la esquina, dentro de la esquina. X, X. Y si nos damos cuenta acá, este ángulo X con este ángulo Y forman 180 grados, sin importarme cuánto valen. Así que, a nosotros nos piden X más Y más Z. Y X más Y, pues acá estamos viendo que si junto X y junto Y, forman 180 grados. Y si le sumo Z, que ya conozco su valor, pues sería 55 grados. Y 180 más 55 es 235 grados. ¿Ok? Y si alguien dice, profesor, quiero saber cuánto vale cada ángulo, pues ya, pues este es Z 55, aplica la Z, entonces X es 55, ¿no? X vale 55, este es 55, y como X más Y suman 180, pues Y tiene que ser 125, para que sumen, para que con 55 sumen 180. Pero no es necesario calcular X y Y. ¿Ok? Entonces espero que se hayan, o sea, la idea cuando yo resuelvo es que ustedes se den cuenta en qué parte es que se han equivocado. ¿Ya? Para que no cometan el mismo error nuevamente. Y ahora, para terminar, por 2 puntillos, ¿cuánto sale este problemilla 1? A ver, Yandelu justo me responde al final. Muy bien, está bien. Está bien, Yandelu. Ya, ahora sí. Vamos a hacer este problemilla. Este problemilla es el más sencillo porque tiene para aplicar la propiedad más básica que expliqué el día de hoy, que es la Z del zorrillo, ¿no? Aplicamos acá la Z del zorrillo y ahí se ve la Z todavía, ¿no? Se ve la Z. Pum, pum, pum. ¿Y qué nos dice la Z? Pues de que los ángulos que están adentro de las esquinas son iguales, ¿no? Los ángulos que están dentro de las esquinas son iguales. Entonces, el ángulo que está en esta esquina es 50 grados, pues tiene que ser igual al ángulo que está dentro de esta esquina, ¿no? Que es 4x más 10. Entonces, el 10 pasa a restar, ¿no? El 50 lo dejo tranquilo, el 10 viene restando, el 4x lo dejo tranquilo, 50 grados menos 10 grados, eso es 40 grados, y eso es igual a 4x, y el 4 viene a dividir, y por lo tanto, 40 entre 4 es 10 graditos, ¿no? Y ese sería nuestro ángulo, ¿ok? Y ese sería nuestro ángulo. Aplicando la propiedad más básica, la Z del zorrillo. ¿Ok? Primero, antes de lo del bono regalón, antes de lo del bono, primero voy a indicarles la tarea. ¿Ya? Voy a indicarles la tarea. La tarea va a ser el problema 2.3 de sigue practicando. ¿Ya? De sigue practicando, problema 2 y 3. Y de tarea para la casa, problemas 1, 1 y 3. ¿Ya? 1 y 3.
¿Ok? Y hasta ahí sería la clase. Ahorita voy a dar el bono regalón.